lo que acaba de suceder es tan brutal, tan escandaloso, tan absolutamente delirante, que marcará un antes y un después en la historia de la política española. Porque la UCO, en colaboración con Interpol y la Policía de Emiratos Árabes Unidos, acaba de dar el mayor golpe contra la corrupción institucional de alto nivel jamás registrado. Y el epicentro no está en Madrid, ni en Bruselas. Está en Dubái. Allí, en pleno corazón del lujo, el derroche y la evasión fiscal, la Guardia Civil ha irrumpido en una mansión multimillonaria propiedad del matrimonio formado por Pedro Sánchez y Begoña Gómez, y lo que encontraron allí ha desatado un terremoto que sacude a todo el planeta. El operativo fue silencioso, quirúrgico, programado en el más absoluto secreto. Y cuando los agentes entraron en la residencia, ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Palm Jumeirah, descubrieron una red internacional de blanqueo de capitales con proporciones escandalosas. Las primeras cifras son de infarto, más de 3.500 millones de euros en lingotes de oro escondidos en cámaras acorazadas, decenas de maletines con fajos de billetes en euros y dólares, una colección de joyas valorada en más de 90 millones y documentos que vinculan esas fortunas directamente con operaciones empresariales adjudicadas durante el mandato de Sánchez. Y lo peor, todo estaba siendo transportado en helicópteros privados desde suelo español, camuflados como vuelos diplomáticos. Sí. Lo leíste bien. España enviaba oro en helicópteros a una mansión de Dubái que el matrimonio presidencial usaba como búnker para ocultar su fortuna. Cada vuelo cargaba entre 300 y 500 kilos de oro en lingotes, y lo hacían bajo la supuesta cobertura de misiones institucionales. Las aeronaves pertenecían a una empresa subcontratada por Defensa, lo que les otorgaba inmunidad diplomática. Pero una filtración dentro del propio ministerio, sumada al cruce de registros entre la UCO y la Europol, encendió todas las alarmas. Y cuando se cruzaron los registros de vuelos con las fechas clave de adjudicaciones públicas, el patrón fue evidente: cada gran contrato firmado en España tenía su réplica en oro aterrizando en Dubái. Lo que encontraron dentro de la mansión es un retrato dantesco del saqueo institucional, bóvedas blindadas, sistemas de seguridad de alta tecnología, un personal exclusivamente contratado para custodiar los valores y cámaras que grababan cada movimiento. Entre los documentos encontrados hay informes internos de SEPI, correos electrónicos entre Begoña Gómez y empresas adjudicatarias, y hasta cartas de recomendación firmadas a puño y letra por Pedro Sánchez dirigidas a jeques y banqueros emiratíes. El sistema estaba tan bien montado que hasta tenían una empresa fachada registrada en Luxemburgo para justificar el movimiento de capitales. Pero lo más escandaloso es lo que reveló uno de los documentos intervenidos: la mansión fue adquirida a través de un fideicomiso gestionado desde Panamá, con testaferros venezolanos y marroquíes, y se registró como sede de una supuesta fundación para la cooperación africana. Es decir, utilizaron la excusa del Africa Center para blanquear millones mientras fingían que hacían labor humanitaria. Las mismas empresas que patrocinaban el centro de Begoña en España aparecían financiando esta fachada en Dubái. Y todas, absolutamente todas, recibieron contratos públicos bajo el gobierno de Sánchez. Europa está en shock. La noticia explotó en medios como Le Monde, Der Spiegel, The Guardian y hasta en la CNN. Von der Leyen ha convocado de urgencia una sesión extraordinaria del Consejo para analizar el impacto institucional de las revelaciones, y ya se baraja suspender a España de los mecanismos europeos de financiación hasta que se esclarezca toda la trama. Mientras tanto, Interpol ha emitido una alerta roja para congelar los activos vinculados a la mansión, y se ha ordenado la inmovilización de todas las cuentas bancarias asociadas al matrimonio en Emiratos, Suiza, Luxemburgo y Hong Kong. En España, la indignación es absoluta. La oposición exige la dimisión inmediata del presidente, pero Sánchez guarda silencio. Desde Moncloa se ha activado un protocolo de contención mediática sin precedentes, se han bloqueado ruedas de prensa, se ha prohibido a los ministros hacer declaraciones, y se ha instruido a las embajadas para no responder a los medios. Pero nada detiene el alud. Porque las imágenes del oro apilado, de las bóvedas abiertas, de los contratos cruzados, ya circulan por todo el mundo. Y son irrefutables. El presidente del gobierno de España, y su esposa, están metidos hasta el cuello en un escándalo de corrupción internacional que incluye envío de lingotes, blanqueo, testaferros y malversación de fondos públicos. El operativo continúa. La UCO ya ha solicitado cooperación a los servicios de inteligencia de Reino Unido, Alemania y Francia. Se preparan nuevos registros en propiedades vinculadas al entorno de Begoña Gómez en Lisboa, Ginebra y Casablanca.
Y mientras tanto, la Fiscalía Europea está analizando si puede pedir una orden de detención internacional si se comprueba que el dinero desviado corresponde a fondos europeos del Plan Next Generation. El derrumbe de Sánchez ya no es político. Es judicial. Es moral. Es internacional. Y es imparable. La pregunta ya no es si caerá. La pregunta es cuánto más arrastrará antes de que lo entreguen. Porque ahora ya no se trata solo de salvar su imagen. Se trata de evitar que termine con uniforme naranja en una celda con rejas, explicando cómo convirtió un gobierno en una red global de saqueo institucional y oro volador. Y esto, apenas empieza. Mientras España entera digiere con estupefacción lo revelado en Dubái, la segunda parte de esta historia se transforma en una pesadilla política sin precedentes para Pedro Sánchez, Begoña Gómez y todo el núcleo duro del sanchismo. Porque lo que comenzó como una red de envíos clandestinos de oro ha destapado una auténtica estructura de crimen organizado al más alto nivel institucional, y ahora, las pruebas apuntan a un modelo de gobierno basado en el saqueo sistemático del Estado, con ramificaciones que alcanzan desde Moncloa hasta los Emiratos, pasando por paraísos fiscales, fundaciones pantalla y diplomáticos implicados. Las investigaciones de la UCO, en colaboración con la Policía de Dubái y la Fiscalía de la Unión Europea, han confirmado que la mansión de Sánchez y Begoña no era un simple escondite de lujo, sino una base de operaciones financiera desde la cual se coordinaban inversiones, movimientos de fondos, adquisiciones de propiedades y transferencias camufladas a cuentas offshore. Las bóvedas estaban organizadas con un sistema contable paralelo, con libros de doble entrada, y documentos codificados con nombres clave que ya han sido descifrados: Plan Asia, Operación Luz de Desierto y Proyecto Falcón 4. Son solo algunos de los códigos utilizados para mover decenas de millones en efectivo y lingotes de oro sin pasar por ningún control fiscal. Pero lo que verdaderamente ha disparado todas las alarmas es que entre los documentos y correos electrónicos incautados, aparecen múltiples referencias a altos cargos del gobierno actual que, según la documentación, tenían conocimiento de los movimientos o incluso habrían participado directa o indirectamente en la triangulación financiera. Nombres como Pilar Alegría, Óscar López, María Jesús Montero, Félix Bolaños y hasta la propia Margarita Robles figuran en comunicaciones internas donde se hace referencia a traslados autorizados, mecanismos de cobertura y conexiones con socios estratégicos. Se habla incluso de vuelos oficiales con carga especial, supervisados por personal de seguridad y personal militar. Y no se trata solo de papeles. Las autoridades de Dubái han entregado ya las grabaciones de las cámaras de seguridad de los helipuertos privados donde aterrizaban los helicópteros con el oro español. En ellas se puede ver a personal uniformado descargando cajas negras, marcadas con códigos logísticos del Ministerio de Defensa, y transportándolas directamente a la mansión. Además, se han localizado las imágenes del sistema de videovigilancia interno donde aparecen personas del círculo íntimo de Begoña Gómez manipulando los lingotes, contando billetes y firmando documentos dentro de la cámara acorazada. Las pruebas son irrefutables. La logística era institucional. El saqueo, sistemático. Y el silencio, total. La reacción internacional no se ha hecho esperar. Francia y Alemania han solicitado la suspensión de España del Consejo de Ministros de la UE hasta que se depuren responsabilidades, y la Comisión Europea ha abierto un procedimiento excepcional para investigar si parte de los fondos del Plan Next Generation fueron utilizados para financiar la trama. Además, se ha activado un cierre de cooperación diplomática desde varios gobiernos que ya no reconocen a Pedro Sánchez como interlocutor válido. Italia, Austria, Suecia y los Países Bajos han retirado temporalmente a sus embajadores en Madrid. La imagen exterior del país se ha desplomado, y por primera vez desde la entrada en la Unión Europea, España es considerada un Estado en crisis institucional severa. En casa, la presión es insoportable. El Congreso está colapsado por peticiones de comparecencia, solicitudes de dimisión y amenazas de mociones de censura. El rey ha sido informado por el CNI de la magnitud del escándalo y se prepara una declaración institucional de emergencia. La oposición exige una investigación parlamentaria y judicial inmediata, mientras partidos regionales, que hasta ahora apoyaban a Sánchez, están retirando su respaldo por miedo a ser arrastrados por el tsunami. Incluso dentro del PSOE, varones históricos exigen la renuncia del presidente para no hundir completamente al partido. Lo que hasta ayer era fidelidad ciega, hoy es sálvese quien pueda. Pero Sánchez no habla. No aparece. No da la cara. Su única acción ha sido refugiarse en la Moncloa rodeado de asesores de crisis,
preparar comunicados evasivos y filtrar a la prensa a fin que todo es un montaje, una operación de la derecha judicial o una conspiración internacional. Pero nadie le cree. Porque el oro existe. Los vuelos existen. Las grabaciones existen. Y la fortuna escondida en Dubái ya ha sido tasada en más de 4.700 millones de euros, según fuentes cercanas a la investigación. El volumen es tan brutal que las autoridades emiratíes han activado su propio protocolo anticorrupción para que ese dinero no sea retirado del país sin sentencia judicial. Sánchez y Begoña, de facto, han perdido el control de su propio refugio. Y por si todo esto fuera poco, el escándalo se amplía cada hora. Se han abierto nuevas líneas de investigación hacia el entorno empresarial que sirvió de puente entre las empresas beneficiadas y los fondos canalizados a Dubái, incluyendo bancos en Malta, Liechtenstein, Mónaco y las Islas Vírgenes Británicas. Se sospecha que hay al menos 17 testaferros trabajando desde hace años para mover activos, comprar propiedades, lavar dinero y distribuir beneficios en nombre de fundaciones con nombre de ONG que en realidad eran pantallas para triangulaciones de dinero público. La pregunta que se hace Europa, y que se hace el pueblo español, es clara: ¿cuántos sabían esto? ¿Cuántos lo consintieron? ¿Cuántos callaron por conveniencia política, por ambición personal o por miedo? Porque ahora está claro que no fue un error, ni un exceso, ni una imprudencia, fue una estructura de Estado al servicio del saqueo, diseñada desde el poder, ejecutada con medios públicos, protegida con impunidad institucional y escondida bajo una capa de propaganda, feminismo de cartón y discursos vacíos. Y esto, lo sabemos todos, ya no tiene retorno. La historia ha girado. El régimen ha sido desenmascarado. Y lo que viene es la caída. La única duda es si Pedro Sánchez dimitirá antes de que lo arresten, o si terminará siendo el primer presidente español en ser detenido por orden internacional. Porque en este momento, la justicia ya está volando más alto que los helicópteros con oro. Pero si alguien pensaba que lo ya revelado era el clímax de esta catástrofe política sin precedentes, es porque no ha comprendido la magnitud del infierno que se avecina. Porque mientras la UCO sigue escarbando en los cimientos podridos de lo que alguna vez fue un gobierno legítimo, las últimas filtraciones desde Dubái han desatado un nuevo tsunami de proporciones bíblicas. Lo que parecía un simple refugio de fortuna ilícita, una guarida dorada a salvo del escrutinio español, se ha destapado como el centro neurálgico de una operación continental de lavado de dinero, con conexiones que cruzan fronteras, instituciones y capas enteras del aparato del Estado. El epicentro, Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Según la información ya en manos de Europol y la Fiscalía Anticorrupción, los lingotes de oro encontrados en la mansión de Dubái, valuados ya en más de 5.300 millones de euros, no eran solo un tesoro escondido, sino el resultado de años de ingeniería financiera, contratos amañados, tráfico de influencias y desvío sistemático de fondos públicos europeos. Las rutas del oro se han trazado con una precisión quirúrgica, desde empresas en Valencia, Murcia, Sevilla y Bilbao, pasando por fundaciones gestionadas por asesores del gobierno, hasta depósitos fiscales temporales en Suiza y Liechtenstein, antes de su envío final vía aérea a Dubái. Una red milimétricamente diseñada para mover millones sin dejar rastro, hasta que la UCO decidió seguir el olor del dinero y del poder. El detalle que ha desatado el pánico en Moncloa es uno que no estaba previsto: una lista negra encontrada en uno de los ordenadores de la mansión, que contiene nombres, fechas y cantidades vinculadas a ministros, asesores, altos cargos y hasta periodistas afines que, según esos documentos, recibieron sobresueldos, regalos de lujo y transferencias opacas a cambio de silencio, favores o participación activa en la red de saqueo. La existencia de esa lista fue filtrada a medios alemanes y británicos, que ya la califican como la hoja de ruta del colapso político más grande de la democracia española. Se habla de pagos en especie, apartamentos en Andorra, relojes suizos, coches de lujo, participaciones en fondos offshore. La complicidad es masiva. Y la caída, inminente. En España, la descomposición es total. El PSOE se fractura públicamente, con alcaldes, diputados autonómicos y hasta eurodiputados exigiendo la renuncia inmediata de Sánchez para no arrastrar a todo el partido al abismo. Nadia Calviño, que había huido a Europa como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, ha sido llamada a declarar por haber aprobado varios de los contratos investigados por la UCO. Teresa Rivera, asfixiada por su implicación en el caso Villafuel y sus nexos con la SEPI, ha entrado en silencio administrativo. Pilar Alegría, ya sin credibilidad, ha cancelado todas sus apariciones públicas. Y en la sombra,
Begoña Gómez guarda el silencio más ensordecedor del país, mientras su rostro decora los titulares de todos los periódicos del mundo como símbolo del nuevo escándalo global de la corrupción. Pero el movimiento que ha terminado de sellar el destino de Sánchez es el último informe de Interpol, en el que se pide la congelación inmediata de todos los bienes del matrimonio en suelo europeo, incluyendo cuentas, propiedades y vehículos. La justicia italiana, en coordinación con la Fiscalía Europea, ha intervenido una villa en el lago Di como vinculada al círculo de confianza de Begoña, y en Portugal se investiga la compra de una finca de más de 12 hectáreas a nombre de una ONG fantasma con vínculos directos con el Africa Center. El saqueo fue metódico, sofisticado y despiadado. Y ahora, los tribunales se preparan para pasar la factura. En Bruselas, von der Leyen ha sido contundente: España necesita una regeneración institucional inmediata. No se puede reconstruir Europa desde la corrupción ni con líderes que entienden el poder como un negocio familiar. La frase ha sido leída como una petición velada de elecciones anticipadas y como la estocada definitiva contra Pedro Sánchez. La presidenta de la Comisión Europea, que ya lo expulsó simbólicamente del club de líderes respetables, ahora lo quiere fuera del mapa político continental. Mientras tanto, la UCO ha solicitado a la Audiencia Nacional una autorización para emitir una orden internacional de arresto contra 3 empresarios, un exasesor presidencial y un familiar directo de Begoña Gómez, todos ellos identificados como los coordinadores de la red de Movimiento de Oro. La Guardia Civil ha pedido colaboración a autoridades estadounidenses para investigar si parte del dinero fue canalizado también hacia cuentas en Florida y propiedades en Nueva York. Y en ese contexto, el último indicio deja sin aire a todo el país. Un testigo protegido ha declarado que Pedro Sánchez ordenó personalmente la creación de una red de fondos discretos destinados a operaciones estratégicas en el exterior, lo cual incluiría desde sobornos a operadores extranjeros hasta la compra de favores diplomáticos a países africanos y del Golfo. Y mientras el gobierno cae, mientras el relato se desmorona, mientras los helicópteros dejan de volar porque ya no hay lugar donde esconder el oro, España despierta ante la realidad de haber sido gobernada por una red que usó las instituciones para enriquecerse, corromper, callar y escapar. Pero ya no hay escape. La ley ha cruzado las fronteras. Y la caída, ahora, será en cadena. Porque ya no se trata de política. Se trata de justicia.